Bienvenidos al módulo 5 del taller introductorio al análisis estadístico en R, en el que trabajaremos en la visualización de datos con ggplot2. Este mapa es una de las visualizaciones a realizar en el que se puede observar la variación del índice de democracia entre los países. Después de este mapa, realizaremos este gráfico de dispersión en el cual se observa la relación entre PIB per cápita y democracia, y los puntos están en función del continente y del tamaño de población. Los datos son del Banco Mundial y de Biden para el año 2019. En el video aprenderás a generar una paleta de colores para una variable continua, a dominar los comandos de ggplot2 y a trabajar con algunas extensiones como ggRepel, ggspatial y patchwork, la cual nos permite pegar las dos visualizaciones en una sola. Bienvenidos. Empecemos entonces. La idea de hoy es hacer la visualización que les mandé por WhatsApp, que es, a ver, pongámosla en pantalla, un segundo. Vamos a tratar de pasito a pasito irnos aproximando a ese resultado. Está por acá en R lunes y se llama mapa disper. Bien, la idea es replicar esta visualización. ¿Sí? Uy, perdón. Que, bueno, como puedes ver, es un mapa. En ese mapa lo que hacemos es colorear los países de acuerdo al valor del índice de democracia de la base de datos que está en el Classroom. Y una vez que hacemos ese mapa, pasamos a realizar este gráfico de dispersión, que pues hicimos algo parecido en clase, me parece, en la clase número 3. Pero bueno, acá tiene un poco más de detalles y pues la idea es que las dos visualizaciones de manera conjunta nos ayuden a informar sobre algo. Bien, lo voy a dejar abierta, perdón. Y empecemos entonces. Voy a poner un comentario acá simplemente en módulo 5, visualización de datos con ggplot2. Ese es el paquete que vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Qué librerías necesitamos? Necesitamos tidyverse. Necesitamos otra librería que se llama patchwork. Estas, si no las tienes instaladas todavía, no te preocupes, cuando vayamos al receso ahí las instalamos, porque pues de pronto como que te pueden consumir tiempo y no las vamos a necesitar todavía. Necesitamos esta que se llama extra font. Necesitamos otra librería que se llama ggRepel. Y necesitamos una librería que se llama ggspatial. Creo que estas son todas las librerías que necesitamos. Voy a ejecutar esto, que, o sea, yo las voy a dejar activadas. Tú no te preocupes si todavía no las tienes instaladas. Ahorita en el receso las instalamos, porque como que no las necesitamos ya. Pero pues en algún momento las vamos a usar. Y necesitamos esta, que es library sf y library class int. Estas últimas dos, ¿sí? Ahí te voy a copiar en el chat. Install.packages sf y install.packages class int. Estas dos sí las vamos a usar ahorita. Entonces estas sí las voy a copiar en el chat para que lo ejecutes si lo estás haciendo de manera, o sea, si lo estás haciendo conmigo el código. Entonces esas no se demoran tanto en instalarse, son paquetes relativamente livianos. Y pues nada, instálalo, o sea, asegúrate de tener esas instaladas, que estas sí las vamos a usar. Y listo. Entonces una vez que tenemos esto, que ya tenemos como las librerías, entonces voy a limpiar el ambiente de trabajo, voy a borrar todo esto que está acá en mi ambiente de trabajo. Todos esos objetos los voy a borrar, entonces voy a hacer rmlist ls, se van todos, muy bien. Y vamos a levantar la base de datos. Levantar base. La base de datos es una base que está guardada en formato .r, ¿sí? Entonces es una base que no tenemos que cargar con esos comandos clásicos de read.algo o read-algo, sino que simplemente con load, ¿sí? En el argumento file, ahí lo que hacemos es que especificamos el nombre de la base que necesitamos cargar. Esta se llama, creo que, shapefile. Esta, shapefile de mock
mapa-gdp.rdata. O sea, acá no tenemos que poner nada antes. O sea, acá bien que normalmente uno hace como, por ejemplo, no sé, base, alt menos, ¿sí? Para nombrar el objeto que yo quiero que se cargue. Bueno, cuando los archivos están guardados en formato .rdata, que es el formato como de R por defecto, simplemente con el load ya se carga el objeto y se carga con el nombre con el que fue exportado. Entonces, cuando yo exporté este objeto le puse de nombre mapa. Y entonces por eso se carga automáticamente con ese nombre. Bien, ¿cómo seguimos? Es decir, esta base no tiene tantas cosas que le tengamos que modificar porque justamente como que la idea es centrarnos en la visualización. Entonces no tenemos que trabajar tanto con manipulación de datos, sino simplemente entrarle de una vez a la parte gráfica. Pero hay que hacer algunas cositas previas desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Es decir, hay que definir algunas cuestiones que van a aparecer en nuestro gráfico, como por ejemplo la paleta de colores, ¿sí? Es decir, estos colores de azul a rojo como que no son tan arbitrarios en el sentido de que pues yo los predefiní antes de que aparecieran en el gráfico. Entonces, para hacer eso, vamos primero a generar algo que se llama breaks, o sea, así le vamos a poner a ese objeto, y es class intervals, ¿sí? Así se llama la función que está dentro del paquete class int, ¿sí? Una vez que ya entramos a esta función class intervals, en var especifico la variable a partir de la cual voy a generar los intervalos, que en este caso es mapa pesos. Y en esta base de datos tenemos pues cuestiones que tienen que ver más con la base de datos, que es una base de datos espacial. Entonces acá tiene por ejemplo el ID a 2 dígitos, el nombre en su idioma original, el código a 3 dígitos a 3 caracteres de los países, el nombre en inglés, este es también a 2 dígitos. Acá yo esta variable la creé que es continentes. Y acá está el PIB per cápita y el índice de democracia es B2X Poliarchi y este SP PopTol es la población total, ¿sí? Este y el GDP per cápita son indicadores del Banco Mundial y este B2X Poliarchi es un índice que calcula una institución que se llama Biden, Varieties of Democracy. Bien, entonces acá me estoy dando cuenta, justo, menos mal hice eso, que tenemos que hacer algo antes. Es decir, en este momento tengo 257 observaciones, pero esas no son las que están graficadas en el mapa, hay algunas menos. ¿Por qué? Porque pues no para todos los países estaba la información. Entonces lo que voy a hacer es que voy a filtrar mapa, filter, y lo que voy a filtrar es que cualquiera de las variables estas, como por ejemplo continentes, o PIB per cápita, o índice de democracia, o población total, le voy a quitar los NAs que hayan en esas variables, ¿sí? Que coinciden. Es decir, cuando hay un NA en índice de democracia, hay un NA en PIB per cápita y hay un NA en continentes, porque están construidas así, digamos, así fue como yo las construí. Entonces, para quitar los NAs, yo lo que hago es que pongo el signo de admiración hacia abajo, el puntico hacia abajo, que eso es como la negación. ¿Y es la negación de qué? De is.na. Es decir, le estoy diciendo, elimina los que son NA. ¿De qué cosa? De alguna de esas variables. Entonces utilicemos la principal variable con la que vamos a trabajar, que es esta, B2X Poliarchi. Entonces de esta manera ya me quedo con las 174 observaciones que efectivamente son con las que voy a trabajar. Y con esta voy a generar estos breaks, que son como quiebres. ¿A qué se refiere eso? Dense en cuenta que acá como que los colores, es decir, pues van cambiando en función de cada 0.1. Entonces lo que estamos haciendo es como construyendo esos quiebres, ¿sí? De alguna manera. Entonces le voy a decir que utilice la variable B2X Poliarchi, ¿sí? En el otro argumento que tengo que dar acá es el n, es decir, el número de quiebres que yo quiero. Yo por lo general pongo, no sé, 7 u 8 cuando es una variable continua. En este caso es una variable continua que va entre 0 y 1 y casi siempre yo pongo ese valor, 7 u 8. ¿Por qué no es tan importante el número que yo ponga? Porque en style yo acá pongo un argumento que es pretty. Este argumento lo que me garantiza a mí es que los quiebres que va a generar la función, ¿sí? Son quiebres que permite, o sea, que esos quiebres que va a generar permite una distinción, permite que no haya un solapamiento y que yo, por ejemplo, el azul lo vea pues bastante bien distinguido en términos de valor respecto al rojo. Entonces esto lo que me va a crear es una lista, ¿sí? Acá ejecuto esto y me va a crear una lista, miren, breaks, lista de 2. Cuando yo las tiro acá, ahí veo que hay dos elementos. En primer lugar, la variable, que tiene todos los valores de la variable que yo le di, de B2X Poliarchi, tiene los 174 valores. Y el segundo elemento es este BRKS, que ahí es donde están contenidos justamente los quiebres, ¿sí? Hay 11 quiebres, eso fue los que generó la función. Entonces yo me voy a quedar solamente con eso, voy a poner breaks, va a ser igual a breaks, pesos, BRKS,
¿sí? Entonces me va a quedar es como un vector, ¿sí? Un vector de 11 elementos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es definir como la paleta de colores. Entonces yo le voy a poner a este paleta de colores colors, ¿sí? Así le voy a poner de nombre. Y vamos a utilizar una función que es la función hcl.colors. ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Bueno, en el n lo que yo tengo que poner es el número de colores que necesito. Y el número de colores que necesito está en función de estos quiebres, de estos breaks. Entonces yo lo que voy a decir es que va a ser de la longitud, length, de breaks, ¿sí? Si yo ejecuto eso me va a dar 11. Entonces yo voy a obtener 11 colores. ¿Ven? Ahí me da 11. Voy a obtener 11 colores. Lo otro que tengo que decirle es que necesito una paleta específica, ¿sí? Este palette. Y la paleta específica con la que vamos a estar trabajando es una que se llama Sisu 1, ¿sí? Si ejecutamos eso, ahí ya se me genera un vector de 11 elementos, que adentro de ese vector hay como unos números extraños, unos códigos. Bueno, esos son los códigos de los colores en formato hexadecimal. Que el formato hexadecimal es una manera de definir colores. No sé si ustedes lo vieron antes, pero por las dudas, voy a poner acá en Google HTML, ahí me sale código de colores HTML. Y entonces acá, por ejemplo, yo puedo justamente definir un color específico que yo quiero. Por ejemplo, quiero un verde claro, ¿sí? Entonces es este el verde que yo quiero. Y acá me sale el código de ese color en hexadecimal, ¿sí? Acá. Entonces yo ese color lo copio, lo pego en mi R y de esa manera defino ese color dentro del R. Ahora, ¿cómo hago para saber cuáles son estos colores? Es decir, estaría bien como tratar de ver los colores. Hay una función que creo que es showCall y ahí me está mostrando los 11 colores que acabamos de generar. Tened en cuenta que, es decir, esto es algo que también valdría la pena una explicación un tanto más extendida cuando uno empieza como a ver teoría del color y ese tipo de cosas. Pero lo que nosotros vamos a graficar es una variable que de alguna manera para visualizar bien los cambios, yo quiero que muestre una divergencia importante entre dos colores pasando por un tercer color. Entonces dense en cuenta que va del azul al rojo pasando por el amarillo y como el verde grisáceo, ¿sí? Esto a mí me garantiza que la visualización me va a mostrar como de manera más clara las diferencias entre los países, ¿sí? Es decir, acá yo veo que esto creo que es Arabia Saudita, es el que está más rojo, es decir, es el menos democrático. Y el más azul, no sé, pues alguno de Europa debe ser según esta visualización. Y acá veo pues las distintas tonalidades, pero justamente lo que yo quiero ver es el contraste, es decir, que los muy democráticos estén de un color y que los poco democráticos estén de otro color. Entonces eso en R se llama como, cuando uno define colores se llaman colores divergentes, ¿sí? Que muestran divergencias. ¿Por qué me parece que es importante? Porque, por ejemplo, si yo hago hcl.pals, ¿sí? Yo acá me muestra las distintas paletas que tiene, ¿sí? Son todas estas paletas con las que yo puedo trabajar. No todas estas paletas tienen esa característica de ir de un color a otro pasando por un tercer color. Las que tienen esa característica son las siguientes. Acá dentro de hcl.pals pongo, por ejemplo, diverging. Y ahí me muestra las que son unos tipos de divergencia. Hay otro que es donde está contenida justamente este Sisu1, que es diverging X. Entonces, si le pido que me lo muestre, ahí me muestra las distintas tonalidades que tienen que puedo utilizar para eso. Por ejemplo, esta de Earth, ¿sí? Copio esa paleta, la reemplazo acá en la que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Entonces, ahora colores va a estar definido por la paleta Earth. Ahí la ejecuté. Dense en cuenta que los códigos de acá se modificaron. Antes era numeral 3B99, ahora es numeral A36. Y con esta función la miro, o sea, miro los colores. Y ahí está, ¿ven? Es como que va del café al azul, pasando como por un blanco. Bueno, y así con todos, es decir, pueden ir probando y a la que a ustedes les guste, como que la utilizan. ¿Sí? Veamos una más, como para no irnos sin tratar de entender un poco eso. Ahí ejecuté, cambiaron los códigos obviamente, y cuando los veo, bueno, son esta otra tonalidad que también podría servir para la visualización que estamos realizando. Voy a poner la que ya estaba especificada, que es esta de Sisu 1. Ahí está. Y listo, ya quedó guardada. Entonces esto es como para que sepan cómo buscar las paletas, digamos. Bien, pasemos ahora a... hay un detalle adicional con los colores.
Si ustedes notan, es decir, yo con 11 colores, acá no tengo 11 colores. Es como que tengo más colores porque lo que hago es que tengo que generar como una mayor... como desmenuzar el color mucho más. Entonces, entre un color y otro puedo tener varios colores. Entonces tengo que armar lo que se llama como lo que se conoce como textura, una textura de colores. Te voy a poner textura. ¿Y cómo hago eso? Color rampalette es la función que tengo que utilizar. Le especifico que quiero los colores, o sea, colors igual a colors. Esos son los colores que vamos a estar utilizando. Y esta función trabaja con, como que uno primero le dice qué colores va a utilizar para generar esa textura. Y después uno le dice, listo, quiero, no sé, 600, que lo separes en 600. Ejecuto eso y ahora tengo justamente acá, ustedes se dan cuenta, textura tiene 600 elementos. El objeto que acabo de crear tiene 600 elementos. Si le pido que me lo muestre, es decir, acá utilizo esta misma función que ya habíamos usado antes de scale show scroll. Y acá le digo, listo, muéstrame textura. Textura. Ahí lo ejecuto. Lo que me va a mostrar al comienzo no va a ser distinguible porque ven, como que pone por defecto estas etiquetas, estos códigos los pone en cada recuadro. Pero con el argumento labels igual a false, ahí me va a mostrar solamente los colores. Y a esto es a lo que me refiero, ¿ven? Es decir, acá tengo 600 colores, que a mí me sirve mucho más tener estas distinciones de colores para reflejar la variabilidad de una variable que es continua, que tener solamente 11 colores, ¿sí? Entonces por eso es que realizo esto. ¿Va? Bien, pasemos entonces ahora sí, a empezar a realizar nuestro mapa. Entonces, le voy a poner, tengo que empezar por los datos, por la base de datos en donde está la información. Esa base de datos es mapa. Mapa, conecto con ggplot. Y pues ya habíamos hecho antes un mapa. Acuérdense que cuando hago mapas no me hace falta especificar nada dentro del ggplot. Paso a un argumento que es geom.sf, que me sirve justamente para dibujar mapas. Y si lo ejecuto así nomás, ya tengo la visualización del mapa. ¿Sí? Ahí ya tengo la visualización del mapa. Dense en cuenta que, o sea, como yo filtré para que algunos países, para quedarme solamente con los países de los que tengo información, que son casi todos, pero no está toda la información geográfica del mundo. Es decir, acá dense en cuenta que África está como mordida esta parte, es decir, acá hay más países, pero no tengo información de eso, entonces por eso no salen. Acá Groenlandia, que es como esa mancha gigante de hielo, no está, ¿no? Entonces, es decir, como que este mapa no es estrictamente el mundo, pero pues es, como tengo datos de casi todos, pues más o menos. Para poder colorear el mapa a partir de la variable B2X polyarchy, que es la que tiene el índice de democracia, entonces tengo que acá dentro del geom.sf decirle mapping a aesthetics y todas aquellas características de la visualización que dependen de algo que está contenido en mi base de datos van dentro de la aesthetics. Entonces en este caso yo quiero que el relleno esté en función de una variable que se llama B2X polyarchy. Ejecutando esto ya se me colorea el mapa. Ahí se está ejecutando. Ahí se coloreó. Bien. ¿A qué me refería yo con eso de divergencia? Miren, este es un ejemplo bastante claro. Es decir, este tipo de visualización me puede servir a mí para tratar de ver diferencias entre países, pero no son tan claras a que si yo tengo dos colores, ¿sí? Dos colores interviniendo, como el azul y el rojo. En este caso es como que el nivel de oscuridad del azul me dice que los países son más o menos democráticos. A mayor claro, más democráticos, a más oscuro, menos democráticos. Pero pues como que ven, como que no refleja mucho, o sea, me parece que informa mejor esto que estamos viendo en este momento que esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente decirle, bueno, quiero que colorees en función de los colores que yo acabo de crear, de la paleta de colores que acabo de crear. Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es decirle que scale fill, y vamos a utilizar dentro de todos estos argumentos uno que se llama gradient n. Gradient n, muy bien. ¿Qué cosas tengo que definir acá? Entonces tengo que definir, o sea, esto me permite a mí manipular no solamente los colores que están dentro del mapa y que por lo tanto también van a estar como en esta etiqueta,
sino todas las características de esta etiqueta. Entonces dense cuenta que acá me salen, por ejemplo, 3 quiebres, 0.25, 0.50 y 0.75. Bueno, yo en realidad quiero que hayan quiebres cada 0.1. Quiero que este nombre no sea B2X Polyarchy, sino índice de democracia. Bueno, todas esas cosas las puedo manipular acá. Entonces acá, acá le voy a poner el nombre. En este caso, índice de democracia. ¿Sí? Así se lo pongo. Bien, ¿qué más? Los labels que sean iguales a qué. Es decir, yo quiero que lo que aparezca en los acá, como 0.75, 0.50, 0.25, es lo que está acá en los breaks. ¿Sí? O sea, lo que está como estos numeritos, 0, 0.1, 0.2. Entonces le voy a poner eso, breaks. Los breaks como tal, yo quiero que también sean esos, breaks. ¿Sí? Y los colors, que acá no importa cuál utilicen, es decir, esto la verdad no sé teóricamente cuál es la diferencia del colors al colors en R. Nosotros vamos a poner este, y entonces acá le tengo que dar la paleta de colores que voy a utilizar, que en este caso es textura. Y con esto ya debería modificarse a como yo quisiera, o mucho más aproximado a lo que sería nuestro gráfico, nuestro mapa final. Ejecuto eso. Y ahí está. Es decir, ya tengo una visualización con los colores que yo necesitaba. Pero ¿qué pasó? Dense en cuenta que los colores están invertidos a como yo los tengo en la visualización final. ¿Sí? Es decir, acá los más azules son más democráticos, acá los más rojos son más democráticos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Es decir, a mí personalmente pues prefiero como está en la visualización final, que entre más azul, más democrático es el país. Lo que podemos hacer es invertir este vector, es decir, cambiarle el orden, ponerlo al revés. ¿Y eso cómo lo hago? Voy a sobreescribirlo porque se va a seguir llamando igual, textura, y voy a utilizar una función que se llama rev, rev textura. ¿Sí? Este rev justamente invierte los valores de un vector. Entonces lo ejecuto. O sea, acá no debería haber ningún cambio, sigue siendo los mismos elementos, solo que el orden ahora es al revés, es decir, este antes era el último, ahora es el primero. Y cuando le pido que grafique, ahora sí tengo los colores que yo pues esperaba, ¿no? O los colores que a mí me interesaba tratar de visualizar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no les haya salido? ¿Algún error? ¿No? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, bueno. Sigamos entonces, es decir, ya pues de a poquito nos tenemos que ir aproximando a lo que sería esta visualización, ¿no? Que pues parece que todavía estamos bastante lejos, ya tenemos al menos los colores. Pero, por ejemplo, esta leyenda, dense en cuenta que hay como un salto un salto de línea después del D, índice D y abajo democracia. En cambio acá en la visualización sale todo junto. Bueno, en ggplot, cuando yo no especifico o cuando no estoy utilizando alguna función especial, como por ejemplo ggtext, que me sirve a mí para manipular el texto de ciertas maneras particulares, para ayudar esos saltos de línea tengo que utilizar el siguiente indicador. El slash que no queremos para nuestro directorio de trabajo, el slash ese que es de superior izquierdo a inferior derecho, que lo obtienen con Alt-GR, es decir, la tecla que está a la derecha de la barra espaciadora y el símbolo de pregunta, o sea, al lado del 0 a mí me aparece ahí, Alt-GR y N. ¿Sí? Utilizando esto se generan saltos de línea. Entonces miren, si yo por ejemplo pongo 2, me va a aparecer muy separado democracia de índice D. ¿Sí? Voy a ejecutarlo para que se vea. Ven, ahí generó como mucho espacio. O sea, generó doble salto de línea. Entonces quiero solamente uno. Entonces, slash S al revés y N. Y de esa manera ya me quedan como separados. Bien, lo primero que uno pues quisiera también empezar a manipular del gráfico es los títulos o los subtítulos o bueno, estas cosas. Entonces eso se pone con la función labs. Todo dentro del R, es decir, todas las capas, porque esa es como la lógica de ggplot, yo voy trabajando por capas. Entonces lo primero que dije fue los datos, le dije que entrara a ggplot. Con geom sf lo que yo hice fue como simplemente graficar los polígonos. Cuando le dije que el relleno igual a B2X Polyarchy, yo ya pues lo que dije fue pon los polígonos y además colorealos. En la siguiente capa le dije ponme los colores que yo quiero, que son los colores que predefiní de textura. Ahora le voy a decir ponme títulos. Entonces eso lo hago con la función labs. Y todo eso siempre se conecta por más. Ahorita que pasamos a otro argumento acá también, más. Entonces labs
Y acá el argumento title, de título. Y entonces, ¿cómo es el título? Yo le puse, creo que, democracia y desarrollo económico. Eso lo puse porque pues en el gráfico de abajo justamente se muestra la relación entre democracia y desarrollo económico. ¿Sí? Sí, así fue. Bien, lo otro que puse fue un subtítulo. Entonces, subtitle. ¿Sí? Acá puedo modificar qué cosas. El título, el subtítulo, el nombre de los ejes. ¿Sí? Si yo quiero que el eje X tenga un nombre específico y que el eje Y tenga otro nombre específico, lo puedo hacer a través de este labs. Y los pies de página o estas pequeñas notas al pie, como para por ejemplo poner la fuente de los datos o la elaboración del gráfico, ese tipo de cosas. Entonces en subtitle, acá le voy a poner índice de democracia electoral, porque eso es lo que mide la variable o lo que busca medir la variable. Y le puse como la fuente, es decir, puse como el nombre de la variable en la base, B2X polyarchy barra vertical, le puse y puse bidem, que es como de donde viene. Y acá puse una lineecita y puse 2019, que es como el año que estamos utilizando para hacer el análisis. Entonces, listo, con esto pongo título y subtítulo, ahí lo ejecuto y dense cuenta que ya me va a aparecer pues título y subtítulo, no en el formato que yo espero o que yo necesito, pero ya me aparece. Bien, ¿qué otra cosa tiene este gráfico que no tiene este? Es decir, pues obviamente falta toda la parte estética, pero dense en cuenta que esta notación de meridiano, ¿sí? Este texto en el eje X, pues yo lo tengo acá y no lo tengo acá. Entonces tengo que quitar eso. Ahí ya empiezo a entrar dentro de lo que sería la parte más artística del gráfico o donde se definen esas cosas, que es un argumento o una función que se llama theme, ¿sí? El tema. Y entonces acá tengo que hacer varias cosas. Acá vamos a utilizar muchos argumentos. El primero de ellos es que me quite ese texto de abajo. Entonces eso es el axis.text. Y acá tienen varias maneras de poner que se quite ese texto de abajo. Dense en cuenta, acá tenemos axis.text y acá me sale axis.textr, axis.texttheta, eso no sé para qué es la verdad, o sea, nunca lo he usado. Me sale axis.text.x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pongo un argumento acá en axis.text, esa especificación se aplica para el texto de todos los ejes, el eje X y el eje Y. Cuando yo quiero que algo se aplique solamente para uno de los ejes, que sería el eje X, entonces axis.text.x. Si además, es decir, en R es posible graficar o poner texto de ejes en ambos ejes, en el eje inferior y en el eje superior. Entonces, si yo quiero trabajar, no, quiero que trabaje sobre el inferior, porque también tengo texto en el eje X superior, o sea, en esta parte de arriba. Entonces, axis.text.top. Eso es poco usual, normalmente uno lo que sí suele tener, o lo que puede llegar a tener, es tener dobles ejes en Y, es decir, tener un eje en el eje Y a la izquierda y otro en el eje vertical a la derecha. Eso lo hacemos mucho los economistas. Entonces de esta manera especifico que me haga un cambio en el de la izquierda y de en el de la derecha. Bueno, es bastante intuitivo por ese lado. Pero entonces, es decir, en este caso lo voy a poner en axis.text, que es como el que se aplica para todos, y simplemente le voy a decir element blank. De esta manera elimino lo que hay ahí, en ese eje. Entonces miren, ejecuto y ya no me va a salir el texto. Ahí está, ya no me sale el texto. ¿Qué se alcanza a notar? No sé si ustedes si lo están haciendo de pronto lo notan mejor. Si no, pues de pronto se alcanza a ver ahí en sus pantallas. Dense en cuenta que me siguen saliendo como estas lineecitas negras que justamente eran como la señalización del texto, ¿sí? Para vincular el texto con el gráfico. Eso se llama ticks en el R. Entonces axis.ticks, ¿sí? Y le voy a decir element blank. Y de esta manera también se van esas rayitas negras pequeñas. Bien, empecemos ahora a tratar de poner de la manera correcta esta leyenda, ¿sí? Entonces trabajemos esta leyenda. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que esa leyenda aparezca en la parte inferior y no ahí a la derecha, según el gráfico final. Entonces, ¿cómo hago eso? Acá dentro del team, todo lo que tenga que ver con la leyenda empieza por legend. Entonces, legend, ¿sí? Ahí ustedes escriben legend y ya les salen todas las posibilidades. Lo que quiero manipular es el legend position, ¿sí? La posición de la leyenda. Y acá tienen 4 alternativas. Tal cual como está ahora es right, o sea, a la derecha. Tienen también la alternativa de ponerlo a la izquierda, entonces left. Tienen la alternativa de ponerla arriba, lo que sería top. Y tienen la alternativa de ponerla abajo, lo que sería bottom. Entonces voy a especificar eso, bottom, ¿sí? Ahí lo ejecuto. Sale ahora el eje, perdón, la leyenda abajo.
Pero ¿qué empezó a pasar? Ahora los números, miren, se me solapan, ¿sí? Y bueno, hay varias cosas más por modificar respecto a lo que sería esta leyenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que corregir? Vamos a corregir el alto y el ancho de esa franja. Entonces, el alto lo hago con legend k-height, ¿sí? Como de alto. Y estas especificaciones yo tengo que darle un objeto que se llama unit. ¿Sí? Así como creaba vectores con C, en este caso lo que tengo que crear es un vector con unit. ¿Qué es lo que va dentro de unit? En primer lugar va la medida, en este caso creo que es 0.3. Y en segundo lugar va la unidad de medida. Entonces yo diría centímetros, ¿sí? Ejecutando eso van a ver que se va a hacer más angosta la línea. ¿Sí? Ahí se hizo más angosta. Ahora, tengo el solapamiento de los números, es decir, ahí es indistinguible leer. Yo no sé si es 0.1 o si es 10. No sé si es 0.2 o si es 20. Entonces tengo que hacer que haya más espacio entre esos números. Eso lo hago modificando el ancho de la leyenda. Entonces legend k-width de ancho. Y la manera de pasar el argumento es igual. Unit, en donde está contenida la medida y después la unidad de medida. Entonces yo acá quiero que esté mucho más espaciado, entonces le voy a poner 1, ¿sí? 1 centímetro. A ver cómo sale así. Ahí está, es decir, está bastante próximo a lo que sería nuestro objetivo. Que voy a hacer esto un poquito más angosto, ¿sí? No sé, me parece que ahí sigue estando muy ancho. Pues es decir, esto es una cuestión más muy subjetiva, prefiero que esté así. Listo, entonces ya me aproximo cada vez más a mi resultado final. ¿Qué me falta? Dense en cuenta que acá índice de democracia está como alineado a la izquierda, mientras que acá está como centrado, ¿ven? Es decir, así sería un título centrado. En cambio acá aparece alineado a la izquierda. Entonces para eso, yo lo que puedo hacer es legend punto title. Y acá entonces para centrarlo lo que yo tengo que decirle es element-text, abro paréntesis, y le tengo que dar una especificación sobre la justificación horizontal de la letra o del título. Entonces eso lo hago con hjust, que viene de horizontal just. Y entonces en hjust tengo como tres alternativas muy claras. Si le pongo 0 queda alineado a la izquierda. Si le pongo 0.5 queda centrado y si le pongo 1 queda alineado a la derecha. Entonces en este caso 0.5 y dense en cuenta que ahí se va a modificar eso, va a quedar centrado. Ahí está, ya quedó centrado. Bien, ya que utilizamos este comando de centrado y que también lo necesitamos para los títulos, dense en cuenta que los títulos están también alineados a la izquierda, no están centrados. Más allá de que en este momento a mí la dimensión del gráfico no me está permitiendo ver bien cómo van a quedar los títulos, porque miren que queda pues mucho más pequeño los títulos respecto al gráfico, en cambio acá los estoy viendo mucho más grandes. ¿Sí? Eso no se preocupen, es decir, por eso no se preocupen cuando lo estén visualizando acá. Recién cuando lo exportan, ahí van a saber más o menos por dónde va la cosa. ¿Sí? Entonces, centremos los títulos. ¿Eso cómo lo hago? Intuitivamente es un argumento muy similar al que acabamos de utilizar, solo que aplicado al título. Entonces para referirme al título del gráfico yo tengo que hacer plot.title y como les digo pues ahí adentro va lo mismo que ya puse. Entonces esto, control C, control V y ahí voy a ver mi título centrado. Ahí está. Voy a hacer exactamente lo mismo con el subtítulo. Entonces plot.subtitle element text hjust, ahí lo pego y bien, ya cambio la cosa, ¿no? Es decir, ya están centrados los títulos, nos aproximamos cada vez más a nuestro objetivo final. ¿Qué cosas nos faltan? Nos faltan, por un lado, como los colores de fondo del gráfico, que dense cuenta que hay como un marco, que es blanco, y la parte interna es grisácea. Entonces eso tiene otros colores. Dense cuenta que acá está con otras especificaciones. Entonces vamos a modificar eso. ¿Cómo modifico eso? Bueno, el argumento plot.background me habla del color del marco. Este sería como el color del gráfico, ¿sí? Entonces voy a poner element rect. Es la manera de trabajar cuando uno quiere colorear ciertas áreas. También es posible colorear ciertas áreas dentro del gráfico. Pero bueno, eso pues a veces es útil. Eso se pasa con un argumento que es rect siempre. Y acá entonces en el relleno
yo dentro de los materiales que subí al Classroom, hay uno que es este cheat sheet. Acá en este documento, que son 4 páginas, perdón, no, en la tercera hoja yo tengo todos los colores que están predefinidos para el R, ¿sí? Y acá tengo algunas paletas, ¿ven? En el último. Pero entonces a mí justamente esto de la hoja 3, a mí me resulta bastante útil para definir colores, porque de esta manera como que pues elijo algún color en lugar de irme a, como les mostré ahorita, de los colores en hexadecimal y tratar de empezar a mover los punticos para determinar un color particular. Entonces acá, bueno, acá pues ustedes simplemente poniendo el nombre de estos nombres, entre comillas, ya les sale el color. Por eso pues me parece que es útil. Yo para el color de fondo utilicé Light Cyan, sí. Entonces vuelvo al R, ahí está, vuelvo al código. Entonces acá en Fill simplemente tengo que poner el nombre del color. En este caso es Light Cyan. ¿Y por qué sé que es un color? Porque cuando lo pongo al nombre me aparece dibujado el color. Es decir, de esa manera sé que lo que estoy poniendo es válido. Por ejemplo, si yo me hubiera equivocado acá y hubiera puesto en lugar de HTTH, ven, ahí no se colorea. Entonces ahí sé que lo puse mal. Cuando lo pongo bien me sale el color. Listo, ejecuto. Y ahí está. Es decir, ahí hay un color ya en el marco. ¿Por qué me salen estas franjas blancas? Bueno, particularmente con los mapas es como que el R lo que te pone como visualización tiene unas características particulares para que no se distorsione el mapa, ¿sí? Entonces por eso me salen estos pedazos acá en blanco. Pero no se preocupen que al exportarlo eso se corrige. Bien, me falta modificar el color del fondo del mapa como tal, ¿sí? Ese color, dense cuenta que acá está gris y yo lo tengo como de un color más claro. Un color más claro. Entonces voy a poner ese color más claro, que intuitivamente es algo muy similar a lo que acabamos de hacer, solo que en lugar de plot.background voy a usar panel.background y en element rect voy a poner que el fill sea igual a, y yo utilizo un color que es beige, ¿sí? Entonces listo, ejecuto y ya ese color pues se me modifica, me aparece ese color como clarito. Algo que no sé si se alcanza a ver bien ahí en sus pantallas de lo que yo estoy compartiendo, yo quizá no lo veo tan claro acá en mi computador, que ya está algo viejito, es que en el fondo ustedes tienen ahí, o sea, dentro de ese fondo beige, tienen unas líneas blancas, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como grilla del gráfico, ¿sí? Eso también es manipulable, es decir, son líneas. Yo puedo manipular y especificar qué tipo de línea quiero y qué color de línea quiero. Entonces vamos a manipular un poquito eso. Eso lo hago con panel.grid. Y dense en cuenta que acá la lógica es muy parecida a lo que les expliqué antes con el texto de los ejes, ¿sí? Con axis.text. Acá este panel grid, si aplico acá una especificación, se aplica a todas las líneas del gráfico. Si pongo panel grid mayor, se aplica a algunas líneas. ¿Cuáles son las mayor? Bueno, eran donde aparecía cuando teníamos acá el texto, ¿sí? Literalmente. Es decir, muchas veces el R me pone, por ejemplo, acá 3, acá me pone 5, ¿sí? Y en medio de los dos sale una línea, pero no aparece un número. Entonces, donde está el número son las grillas mayores, las grillas principales. Y donde no está el número son las grillas menores, o las grillas que no son las principales. Entonces, de esa manera puedo especificar un tipo de línea para la principal y un tipo de línea para la secundaria, ¿sí? Yo lo quiero aplicar igual para todos, entonces voy a poner panel.grid. Y acá voy a poner element line, ¿sí? Y en element line voy a poner que el color sea un gris relativamente claro. Entonces voy a poner gray. Y acá, o sea, una manera de manejar los grises es como que hay muchos números de grises. Entre más alto sea el número, por ejemplo voy a poner gray 90, más claro es. Si yo le pongo por ejemplo gray 9, dense cuenta que es prácticamente negro. Si le pongo gray 30 es un gris un poco más oscuro que el 90. Entonces entre más número, más claro. Obviamente no es infinito los números, ¿sí? Si pongo gray 1000 no me sale nada. Creo que es hasta el 100 o hasta el 90 y pico. Entonces voy a poner gray 90. Y además le voy a decir que el tipo de línea, perdón, esa coma no va ahí, va dentro del element line. Le voy a poner line type, ¿sí? De tipo de línea. Quiero que sea dashed, que es como discontinua. Ejecuto eso. Y bueno, no sé qué tan bien lo alcanzaron a notar ustedes, pero ahí ya pues me aparece una línea discontinua y gris.
¿Qué me falta respecto a la visualización que tengo acá? Me falta, desde el punto de vista de la estructura, como el color de las letras, y me falta este fondo de la leyenda. Entonces eso lo voy a hacer ahora. Voy a decir listo. El fondo de la leyenda, entonces todo lo que tenga que ver con la leyenda empieza por legend. Entonces legend.background element rect, como hicimos para colorear justamente la grilla del gráfico y para colorear el fondo del gráfico. Y acá en el argumento fill le voy a decir que utilice un light cyan 3, que es un poquito más oscuro. De esta manera ya se colorea eso. Y ahora entonces tengo que cambiar el color del título o el color de la letra. Déjenme ver una cosa del color de la letra. No, este sí está en negro. Ese no lo modifiqué. Pero entonces el del título y el subtítulo sí están como en un azul. Como en un azul oscuro. Entonces acá en plot title y en plot subtitle, ahí es donde justamente tengo que dar esos argumentos. Entonces en plot title le voy a decir, después del 0.5 coma, le voy a decir color. Y el color que yo seleccioné es uno que se llama Dark Slate Gray. Ese es el que utilicé. Entonces es Dark Slate Gray y sin el 4. Ahí, Dark Slate Gray. Listo. Esto lo copio tanto para el título como para el subtítulo. Entonces esto lo copio y ahora lo pego en el plot.subtitle. Control B. Bien. Ejecuto esto y ya la cosa pues se va a parecer mucho más a mi gráfico final. ¿Qué cosas me están faltando? Me está faltando la rosa de los vientos y me está faltando el tipo de fuente. ¿Sí? Dense cuenta que este es un tipo de fuente distinto al que me muestra por defecto el R acá en los gráficos. Eso lo vamos a hacer después de la pausa porque tenemos que instalar un paquete para justamente importar los tipos de letras. Entonces hagamos una cosa. Asegúrense de lo siguiente. Install.packages entre comillas GG Spatial, y el otro que tenemos que instalar es extra font. ¿Sí? Entonces esto lo tienen que ahí lo pego en el chat, lo tienen que instalar sí o sí. Y lo otro que tenemos que hacer es extra font font import. ¿Sí? Esto lo que hace, ¿qué es lo que hace esto? Ustedes en algún lugar de su computador tienen almacenados los distintos tipos de fuentes. ¿Sí? Cuando ustedes entran al Word y dicen, no, quiero Times New Roman, bueno, eso no es gratis, eso es como que está almacenado en algún lugar de su computador. Entonces lo que hace esta función es importar todos los tipos de fuente que ustedes tengan en su computador. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar en el chat y les pido que por favor lo ejecuten. ¿Sí? Lo ejecuten ahora, esas 3 líneas de código. También, obviamente, una vez que lo ejecuten, que los activen. Entonces, library GG. Acá ya no me sale porque ya está activado el paquete. Pero entonces, library GG Spatial y library extra font. Entonces, esto también lo voy a copiar en el chat. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, ejecuten estas 5 líneas de código y nos vemos en 10 minutos. Bueno, continuando, entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar la rosa de los vientos y modificar el tipo de fuente. ¿Cómo hago eso? Para el tipo de fuente, una vez que ya hicieron esto, de que ya importaron todas las fuentes, si ustedes acá, lo voy a poner acá arriba, si ustedes acá oprimen extra font, fonts, ahí se les muestra todas las fuentes que el R importó. Yo tengo 192. Ustedes no necesariamente tienen que tener las mismas. De pronto tienen más, de pronto tienen menos. Bien, bueno, acá están las 32, las 192. Yo para este caso utilicé Cambria. Ese fue el tipo de fuente que utilicé. Cambria. Entonces voy a copiar acá el Cambria, o pues simplemente hay que escribirlo. Y dentro del theme, acá, entonces voy a poner un argumento que se llama text. Text igual a element text. Y ahí el argumento que tenemos que utilizar es family. Y dentro del family entonces va, entre comillas, el tipo de fuente que quiero que se aplique. ¿Sí? Además de ahí, haciéndolo así, o sea, especificando esto de text, se supone que tendría que aplicarse a todos los textos que estuvieran dentro del gráfico. Entonces, ejecutémoslo. Ahí se está ejecutando. Vamos a esto un poco más grande acá.
a veces puede pasar con los mapas que no los visualizan. Eso es porque el visualizador de R, es decir, no es lo más óptimo para visualizar, o sea, desde el punto de vista gráfico. Es decir, puede que uno haga una visualización y como que la visualización pesa demasiado, entonces no la veo, ¿sí? No me la muestra. ¿Cómo puedo hacer para solucionar eso? Y para poder empezar a ver justamente estos detalles cuando ya el gráfico empieza como a pesar demasiado. Bueno, lo que yo hago es guardar todo esto que estamos ejecutando, que está todo conectado. Lo guardo, ¿sí? Le voy a poner un nombre, en este caso le voy a poner de nombre map, ¿sí? Bueno, ahí me lo alcanzó, ahí me lo mostró, miren, dense cuenta, ahí me lo mostró, pero se demoró mucho. Entonces lo que yo hago es como guardar el objeto, map, así, tal cual, map. Se me creó acá un objeto, acá en mi directorio de trabajo, miren, map, en mi ambiente de trabajo, perdón. Y entonces ahora, lo que yo hago es que lo exporto. El R se demora más haciendo la visualización acá que exportando el gráfico. Entonces acá en ggsafe simplemente voy a poner field name, voy a poner mapa democracia.png. Voy a poner acá entonces el plot, o sea, tengo que especificarle qué es lo que tiene que exportar. Map, le voy a poner DPI igual a 500, que es una cuestión que tiene que ver con la calidad de la imagen por píxeles. 500 como que trabaja bastante bien. Y ya ejecutando esto, lo que va a hacer es que me lo va a guardar con estas dimensiones que se ven acá, ¿sí? Entonces lo ejecuto. Ahí está corriendo. Ya se guardó. Y entonces ya yo voy a mi directorio de trabajo. Se llama entonces mapa democracia. Y ven, es como que acá puedo ir visualizando justamente e ir haciendo como esa iteración. Acá obviamente ya la calidad mejoró muchísimo. El tamaño de las letras se ve muy grande respecto al gráfico. Eso es por la dimensión con la que se guardó el mapa. O sea, por las dimensiones con las que se guardó. Si acá en R, ven, acá como que cuando yo no le especifico qué dimensión usar, me pone como la que por defecto estoy visualizando en ese momento, que en este caso es 4.37 de ancho y 2.64 de alto. Entonces esa fue la que utilizó, esa no es la que vamos a utilizar nosotros, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Ahorita vamos a especificar bien es cuando terminemos la visualización. Ya entonces cambié el tipo de letra, ahora tengo que agregar la rosa esa de los vientos. Eso lo hago con la función, o sea, dentro del paquete GG Spatial hay un argumento que es annotate north arrow. Y ahí en annotate north arrow lo que yo tengo que decir es lo siguiente. ¿Cómo era? Location, ¿sí? Como el lugar en el que quiero que esté. Y entonces acá recibe dos especificaciones. Arriba, abajo e izquierda, derecha, ¿no? Entonces si es arriba es T. Y si es derecha es right, ¿sí? TR. Si lo que quiero es que sea abajo y a la izquierda, entonces BL, bottom left. Si hago BR sería abajo a la derecha. Y la última combinación es top right. No, top left, que sería arriba a la izquierda. Bueno, yo particularmente por cómo está el mapa, dense cuenta que como que hay más espacio vacío acá, en el Pacífico. Entonces voy a poner bottom left, ¿sí? ¿Qué otras cosas tengo que poner acá? Bueno, primero pongámoslo así y así vemos cómo es que va cambiando a partir de nuevas especificaciones que le doy. Ahí lo ejecuté. Cuando lo ejecuto así, que está guardado, es decir, es igual que cuando ejecuto algo, por ejemplo una tabla que la guardé, no la veo en la consola, es decir, en este caso no se me va a mostrar el mapa. Entonces ya lo ejecuté, lo renombré y si lo vuelvo a ejecutar a esto, del guardado, del exportado, ahí se está exportando. Vamos a ver cómo quedó, ¿sí? Mapa democracia, lo abro y dense en cuenta que ahí está esa rosa de los vientos gigante, es decir, no está para nada estética, pero bueno, ahí vamos a ir cambiando cositas. Lo primero que voy a cambiar es el tamaño justamente. Entonces acá lo que tengo que hacer es, como hicimos con los tamaños de la leyenda, así mismo tenemos que hacer con los tamaños de la rosa de los vientos. Entonces el width va a ser unit y digámosle que sea, no sé, de ancho que sea 0.6 centímetros y de height, o sea de alto, que sea unit y que sea un poquito más alto, 0.8 centímetros. Y además dense en cuenta que, es decir, así no como que lo hacemos todo de una vez, dense en cuenta que el tipo de rosa de los vientos que me aparece en esta visualización es una, y el que me aparece en la visualización final
es otra. Entonces eso es con el argumento style, o sea, como de estilo de Rosa de los Vientos. Entonces es style igual a, y este sí no me acuerdo bien cómo es que es la especificación del tipo de Rosa de los Vientos, pero lo tengo por acá, denme un segundo. Acá está. ¿Dónde está? Más arriba. Mapa, acá. North Arrow Style. Style es este. North Arrow Fancy Orientering. Lo voy a copiar. Acá lo voy a pegar y lo voy a pegar en el chat. ¿Sí? Porque pues yo entiendo que hay como que hay muchos guiones bajo y está medio incómodo de poder escribir. Bueno, ahí está. Ese es el estilo de la Rosa de los Vientos. Ejecuto. No voy a ver nada porque está guardado en un objeto. Ejecuto lo de guardado y ahí se va a sobreescribir. Voy a borrar los que ya tengo abiertos. Voy a borrar este y voy a borrar este. Ya se ejecutó, ya se guardó. Lo vuelvo a abrir. Ya se parece bastante a lo que sería nuestro. O sea, ya el gráfico tiene el resultado final. Ya es el mapa final que nosotros quisimos hacer. Vamos a hacer una cosa que no hice en la clase pasada, que es guardar este mapa por separado. Es decir, dense cuenta que ya tenemos justamente pues el mapa. De pronto queremos quedarnos solo con el mapa, no queremos poner la visualización de abajo. Entonces vamos a guardar ese mapa por separado. Entonces, ¿qué es lo único que me faltaría para que el mapa quede bien? Mejorar lo de las dimensiones. Mejorar que, o sea, que esta letra no se vea tan grande y que el mapa gane más espacio. Entonces eso lo que tengo que hacer es como mejorar las especificaciones de ancho y de alto. Entonces en width, digamos que voy a utilizar, o sea, acá lo importante es, pues sí, las dimensiones en valores absolutos, pero también la relación entre uno y otro. Dense en cuenta que la relación entre ancho y alto acá no está tan mal, ¿sí? Es decir, no se me distorsionan demasiado los países. Y es como que hay casi el doble de ancho que de alto. Eso, así fue como entonces le voy a poner un poco más de ancho, voy a ponerle, no sé, pongámosle 8. Y de alto, entonces pongámosle el doble. Y de height, pongámosle 4. A ver cómo queda así. ¿Sí? Ahí lo ejecuté. Cuando yo especifico eso, de alto y ancho, ya acá no me sale como que lo guardó con tales medidas, porque pues yo se las especifiqué. Entonces el R no me dice te lo guarde con esto. Voy a cerrar esto y voy a abrir nuevamente. Ahora sí, creo que es un mapa bastante presentable, ¿sí? Y dense en cuenta que pues la calidad de la imagen, o sea, algo que yo destaco mucho del R es que la calidad de la imagen es muy buena en términos de píxeles cuando uno exporta así los gráficos, ¿sí? Este gráfico ustedes perfectamente se lo pueden llevar a una imprenta, por ejemplo, para que lo pongan en un pocillo y no va a quedar mal, es decir, va a quedar muy bien puesto, digamos. Listo, o sea, ya terminamos con este mapa. Entonces, ¿algún error, alguna duda? Algo que no esté claro, que quisieran hacer más, menos, bueno, no sé. Bueno, pasemos entonces ahora a el gráfico de dispersión este que está abajo de este mapa, ¿sí? Que es la otra visualización que está pensada para hoy. A ver, detallémoslo un poco, ¿sí? Acá está. Entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, ¿qué características tengo? Bueno, por un lado, pues hay dos variables continuas, ¿no? El logaritmo del PIB per cápita, que eso es por una cuestión de cómo se distribuye la variable PIB per cápita para que no estén tan solapados los datos y pueda observar mejor la tendencia. Y por otro lado, el índice de democracia, que fue el que ya utilizamos ahorita para colorear el mapa. Entonces, esta es una primera característica, ¿no? Los ejes, dos variables continuas. Otra característica del gráfico es el color, ¿sí? Dense cuenta que el color tampoco es, ¿cómo se llama esto? Tampoco es neutro, o sea, tampoco es trivial el color. Estos colores responden particularmente a algo y ese algo es justamente el índice de democracia. Por eso también quería que esta leyenda quedara así abajo, porque yo puedo vincularla tanto con el gráfico de arriba como con el gráfico de abajo, ¿sí? Entonces, eso por otro lado. Y otra característica adicional que tiene este gráfico es que tiene las formas de los puntos están en función del continente, ¿sí? Entonces, Asia me aparece con un triángulo, África me aparece con un cuadrado, América me aparece con un círculo, Europa me aparece con rombos y finalmente Oceanía me aparece con estas estrellas, con estas cruces, perdón. Sí, por acá está Fiji, por acá está Australia, por acá está Nueva Zelanda. Bien, no hay muchos países en Oceanía. Este SLV no sé cuál es, no sé qué país es, pero pues también me aparece ahí referenciando Oceanía. Además,
bueno, está la línea de tendencia, que esa pues el día que vimos gráficos de dispersión vimos cómo crearla. Hoy vamos a ver de nuevo cómo ponerla y cómo editarla. Y están estas leyendas, ¿sí? Que justamente lo que busca es referenciar como la forma que corresponde a cada uno de los continentes. Y además esas formas están coloreadas por el promedio del continente. ¿Sí? Entonces América tiene de promedio 0.64. Y si veo la leyenda, sí, pues más o menos está ahí como que en ese verdoso tirando a azul. Asia 0.36, o sea por acá. Europa 0.75 es el que tiene el valor más alto, que está por acá. Oceanía 0.66, muy parecido a América. Y África 0.42, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ir paso por paso con esto hasta llegar a la visualización final. Bien, ¿cómo empiezo? Mapa, es decir, ¿en dónde están los datos? Siempre. La base de datos es mapa. ggplot, ¿sí? Entro al ggplot. Y acá sí tengo que especificar cosas. Entonces, en la aesthetics, yo tengo que decirle que el eje X utilice ny.gdp per cap, que es la variable de PIB per cápita, y en Y que utilice B2X polyarch, ¿no? Además, le digo de una vez que geom point, es decir, que la figura que quiero son puntos. Ejecutando esto, pues ya tengo un gráfico de dispersión, pero el gráfico de dispersión no está como yo quiero que esté. ¿Sí? Es decir, no es que esté mal este gráfico de dispersión, simplemente pues tengo una distribución de la variable PIB per cápita que está supremamente sesgada a la derecha. Es decir, hay muchos valores, hay muchos países con valores bajos de PIB per cápita y por eso tengo este solapamiento de puntos acá. Entonces la mejor manera de corregir esto es aplicando un logaritmo natural. Entonces acá en X voy a decir log y entre paréntesis la variable, ¿sí? De esa manera ya corrijo ese problema, ¿sí? O pues, es decir, no es un problema, es la naturaleza del gráfico, es así. De esta manera ya me aparece como la dispersión de los puntos mucho más clara. Les dije, todas las características del gráfico que están almacenadas en alguna variable de mi base de datos tienen que ir dentro del aesthetics. Y en este gráfico pues hay varias características que dependen de algo que está contenido en la base de datos, como el color de los puntos, como la forma de los puntos y como el tamaño de los puntos. Eso fue otra cosa que no dije acá. El tamaño de los puntos está en función del total de población, ¿sí? Entonces todo eso va a ir acá dentro del geoPoint con el argumento aesthetics o dentro del argumento aesthetics. Mapping aesthetics y entonces shape va a ser igual a continentes. Esta variable está ya creada en mi base de datos, en la base de datos que ustedes tienen ahí. Color va a ser igual a B2X polyarch. Y size, es decir, el tamaño de los puntos, va a ser igual a sp.pop.total, ¿no? De esta manera ya aplico todas esas características que tenía el gráfico. O que tiene el gráfico, perdón. ¿Y qué pasa? Miren, me salen todas esas leyendas, ¿sí? Por un lado acá se aplicó el color, que miren que es la misma lógica del color continuo que hicimos en el mapa. Siempre que yo grafique un color de una, o sea, que el que pide el color de una variable continua, me va a poner ese color por defecto, que es como el azul en las distintas tonalidades. Me aparece otra que me ilustra sobre el tamaño de los puntos. Y me aparece otra que es lo de los continentes, ¿sí? Bien. Estas leyendas, si bien justamente buscan informar, pues no son lo más ameno tener en nuestro gráfico, porque de hecho lo que están haciendo es quitando el espacio al gráfico. Entonces, para quitar esas leyendas del código, lo que yo tengo que hacer es que en geoPoint, acá, por fuera de la aesthetics, coma, y el argumento es shown demostrar, shown.legend igual a false, y de esa manera ya se van todas esas cosas. Listo, ahora me queda especificar qué colores quiero, qué tipos de formas quiero. Y acá no se nota mucho, pero también me tengo que especificar la escala de los tamaños que quiero. Entonces empecemos por los colores. Los colores es exactamente igual a como hicimos antes. Solo que en lugar de scale fill, scale color. Y acá entonces gradient n. Y acá directamente lo que puedo hacer es copiar lo que puse allá adentro del fill, ¿sí? Es decir, esto mismo que está acá, que era el name, el labels, el breaks y el colors. Ahí lo pego. Y cuando lo ejecuto ya
tengo exactamente los mismos colores que tengo en la visualización del mapa. ¿Cómo sigo? Lo siguiente que tengo que incluir es lo de las formas. Es decir, yo quiero unas formas específicas, no quiero esas formas que me salen ahí. Que si bien ahí hay algunas de las que finalmente utilizo, hay unas que son como unos cuadrados raros, unos cuadrados vacíos. Dense en cuenta, ¿ven? Como unos cuadrados vacíos, que esas no las quiero. Entonces, Scale Shape, Manual. Y acá le voy a decir que los valores, values, va a ser un vector que tiene específicamente los valores de formas que yo quiero. ¿Que cuáles son? O sea, para saber las opciones, pongo en Google Shapes in Air y acá me salen las distintas opciones, ¿sí? Estas son como las opciones que vienen por defecto. Yo puedo hacer cosas para que, por ejemplo, la forma del punto sea una imagen. Eso obviamente es como una visualización un poco más avanzada. Necesitamos utilizar otra extensión que se llama ggimage. Y bueno, eso pues es cuento aparte. Pero entonces acá puedo trabajar con esta sin problema. Voy a trabajar con la 15, con la 16, con la 17, con la 18 y con la 3, ¿sí? Esas son las 5 formas que voy a utilizar. ¿Por qué 5 formas? Porque yo tengo 5 continentes, ¿sí? Unique mapa pesos continentes. Los valores únicos son 5: Asia, Europa, África, América y Oceanía. Entonces tengo que poner 5 valores acá en la forma, que son de la 15 a la 18, o sea 15, 16, 17, 18 y el número 3, que es el de la crucecita. Entonces, haciendo esto, ya cambió mi gráfico, ya tiene las formas que tengo en mi gráfico final. Ahora, puede parecer que esto como que es neutro, es decir, como que bueno, puso aleatoriamente a cada uno la forma que quiso el R. Pero no es tan neutro. ¿A qué me refiero con que no es tan neutro? Es decir, dense cuenta que los valores únicos son pues caracteres, es decir, es texto. Entonces yo lo que todas las palabras pues empiezan por una letra, y lo que hace el R es ordenar, es decir, aplicar estos números a partir del orden alfabético de este vector. Entonces, el primero 15, lo que hace es evaluar, bueno, ¿cuál es el primer valor de estos en orden alfabético? Tengo 3 que empiezan por A, entonces tengo que evaluar la segunda letra, en este caso F es menor que S y es menor que M. Entonces el primero es África. Entonces el 15, que es un cuadrado, se lo aplicó a África. Le sigue a América. Entonces el 16, que es un círculo, se lo aplicó al continente América. Y así sucesivamente. El 17 es un triángulo, se lo aplicó a Asia. El 18 es un rombo, se lo aplicó a Europa. Y el último es Oceanía, le aplicó la cruz. Entonces así es como el R especifica las formas, en este caso, o aplica valores a categorías cuando yo no le especifico un orden particular. ¿Cómo le puedo especificar un orden? Yo tendría que convertir esta variable continentes, que está almacenada como character, o sea, es de tipo texto, la tendría que almacenar como factor, como variable categórica, para que, por ejemplo, no ordene en orden alfabético. Entonces yo le digo, no, primero está Europa, después está América, después está Oceanía. Si especifico eso en la variable factor, o sea, en la variable tipo factor, entonces va a ordenar según las categorías que yo le di. Entonces primero Europa, después América, después Oceanía. Bien, algo más que nos falta aquí, pues yo lo hice, no lo hice tan evidente, pero que se puede hacer es scale size continuous, que es como especificar el rango del tamaño, que en este caso el rango de tamaño depende de una variable que también es continua, también numérica. Bueno, continua estrictamente no, de hecho es discreta, que es la población, ¿sí? Entonces, acá en range, él por defecto trabaja con un rango de 1 a 6. Si yo por ejemplo doy 1,15, miren, o sea, va a hacer que los puntos grandes se vean muy grandes y que los puntos pequeños se vean muy pequeños. ¿Ven? O sea, como que extiende las diferencias. Yo para esta visualización quise trabajar con 1,8, ¿sí? De rango, que es un poquito más de lo que tenía inicialmente, no es muy notorio, pero bueno, eso fue lo que hice. Ahora, hasta acá pues todo bien. Lo que sigue es algo que ya sabemos cómo hacer, que es cambiar el nombre, el título de los ejes, cambiar el color del fondo, cambiar el color de la grilla, si quiero un tipo particular de línea. Bueno, esas cosas ya más o menos vimos cómo hacerlas con el mapa. Se aplica exactamente igual a esta visualización dentro del team. Hay algo que quiero resaltar, y es que acá yo sigo teniendo solapamiento de puntos. Es decir, acá por ejemplo hay como 3 puntos acá. Acá también se me juntan. Acá este grandote Cindia también como que acá se junta con otro. Entonces muchas veces yo puedo estar dejando de ver puntos porque están contenidos dentro de otros. Una manera de solucionar eso es especificando un nivel de transparencia en los puntos. Entonces eso lo hago dentro del geopoint. Como yo quiero que esa transparencia se aplique a todos, entonces no va dentro del AES, va por fuera. Y la manera de especificar la transparencia es con un argumento que se llama alfa. Alfa igual a, y el alfa, es decir, la transparencia va de 0 a 1, donde 1 es el color completamente nítido, que es el que pone por defecto, y 0 es completamente transparente. Entonces hay que poner un valor en el medio ahí. Yo voy a trabajar con 0.7, por ejemplo, ¿sí? Acá no se va a notar tanto porque la visualización del visualizador gráfico de R no es tan buena. Cuando lo exporto, ahí sí la calidad de imagen es mucho mejor y sí voy a notar eso de lo que les estoy hablando. Bueno, eso en cuanto a la transparencia, que me parece importante señalarlo. Y otra cosa que tengo que trabajar acá un poquito es respecto al gráfico final. Miren, están las etiquetas de los países, ¿sí? Las etiquetas a 3 dígitos, a 3 caracteres. Entonces tengo que incluirlo eso. ¿Cómo lo incluyo? Con un geom, que es geom-text. Y entonces acá lo que tengo que especificar, además de los ejes X y Y, que ya están especificados en el ggplot de arriba, y que cuando hay algo especificado en el ggplot de arriba se aplica a todos los geoms de abajo, salvo que yo dentro del geom diga que utilice otros datos, ¿sí? Es el label, la etiqueta que tiene que poner. Es decir, acá ya el R sabe que en el eje X y Y, pues saben dónde poner la etiqueta, pero lo que no sabe es cuál etiqueta poner. Entonces acá tengo que decirle label, igual a, y igual a qué, igual a country, no, es ISO 3 code. Esa es la etiqueta que tiene que poner. Lo conecto con un más y veamos qué pasa. Bien, es como que pone las letras realmente grandes y en negro, y pues al final no puedo ver los puntos, o de nada me sirve ver los puntos. Parece una nube de palabras. Entonces tengo que empezar a trabajarlo un poquito. Lo primero que voy a hacer es bajarle tamaño. Entonces como quiero que se le baje tamaño a todos igual, eso va afuera del size, afuera de la aesthetics. Entonces acá va size,
y le voy a decir que el tamaño sea 2, a ver, ejecuto, y ahí ya es un tamaño más pequeño. Logro ver en algo los puntos. Sin embargo, es como que el hecho de que la letra sea un color y el punto de otro no me ayuda demasiado. Entonces lo que voy a hacer es que el color también dependa del continente en el geomtext, o sea, en el texto. Entonces acá color, dentro del aesthetics, igual a continente. Continentes, listo. Ejecuto eso. Ah, no, perdón. Estoy confundido yo. El color no está en función del continente, el color está en función de la democracia. Entonces acá en color tengo que ponerle B2X polyarch. Listo, ahora sí, ejecuto eso. Y entonces ahora el texto también está en función del color. Pero ¿qué pasa? Me volvió a salir esta leyenda, que no la quiero, en este caso, y pues yo sigo sin poder ver bien las etiquetas, porque se confunden con los puntos. Entonces pues parece que estoy en serios problemas, pero pues es bastante simple. O alguien hizo el trabajo por nosotros. Acá voy a decirle show.legend igual a false para quitar esta leyenda de acá de la derecha. ¿Sí? Ejecuto eso, ya se quita, gano espacio en mi gráfico. Y entonces, para poder mejorar esto de los puntos, vamos a instalar un paquete que se llama ggRepel. ¿Sí? Install.packages, entre comillas, ggRepel. Así. Este es el paquete que tienen que instalar y lo activan. Library ggRepel. ¿Sí? Ejecutan. Bueno, esa instalación y la activación no se demoran tanto. Y esto lo que es una extensión del ggplot que me permite a mí utilizar la siguiente función. En lugar de geomtext, vamos a utilizar geomtext-repel. Y de esa manera ya la cosa mejora. Ejecuto. Bueno, me dice que hay un montón de puntos a los que no les puso el nombre porque están solapados y no encuentra lugar para ponerlos. Pero bueno, ven, ahí ya mejoró mucho la cosa. ¿Sí? Es decir, hay un principio de cercanía, entonces el nombre al punto que esté más cerca a ese corresponde. Y cuando está ya muy solapado que no puede ponerlo, es como que lo que hace es que genera estas flechas, ¿sí? Estas líneas, para conectar justamente de cuál está hablando. Entonces bueno, de esta manera fue como yo le puse las etiquetas. Ya desde el punto de vista de lo que va adentro del gráfico, solo me faltan dos cosas, que es la recta de regresión y la especificación de los continentes. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner la recta de regresión. ¿Sí? Voy a utilizar un argumento que es geom-smooth, que me permite a mí justamente como graficar las tendencias. Acá lo que tengo que especificar es que el método sea lm de lineal model, que es el que me garantiza que lo que va a graficar es una recta, porque si no lo que hace es un ajuste extraño, usa como un polinomio para ajustar las distancias y entonces me queda una cosa curva. Y le voy a decir que no utilice el error estándar, SE igual a false, que es como la zona grisácea que colorea alrededor de la línea. Con esto lo conecto y me sale la línea esa como azul clarito de siempre. Ya está empezando a pesar bastante el gráfico, entonces bueno, ahí se demora un poquito, pero todavía me lo muestra. Ahí está. Entonces lo que tengo que hacer es, o sea, según el gráfico final, pues editar esta línea, que no sea así de ese color. Entonces eso lo hago pues bastante simple. Simplemente acá le digo dentro del geom smooth, le digo color. Yo utilicé un color que está dentro de ese archivo que les pasé que contiene colores, que se llama Olivet Wrap 3. Ese fue el color que utilicé para la recta. Y además le dije que el line type, que el tipo de línea, no sea esa línea recta sólida, sino que sea long dash. ¿Sí? Ejecutando esto, ahí está. Ya tengo algo muy similar a lo que sería el resultado final de al menos esa parte. Modifiquemos los títulos de los ejes. Yo les dije que ya lo vimos, es decir, estrictamente no lo vimos porque en el ejemplo anterior no modificamos los títulos de los ejes, pero sí vimos el argumento. El argumento era labs. Y entonces acá lo que voy a decir es que x sea igual a logaritmo del PIB per cápita. Eso por un lado. Y en y lo que voy a decir es índice de democracia. ¿Sí? De esta manera ya se modifican esos títulos de X y Y. Bueno, y ahora
Es decir, algo que podría hacer es, por ejemplo, copiar todo el team que está acá arriba, ¿sí? Que tiene todas estas especificaciones que son las que yo necesito también para mi gráfico inferior, porque en muchas son iguales. Esta es una posibilidad. El R no va a tener problemas de que, o sea, de que hay cosas de más. Por ejemplo, acá yo no tengo subtítulo ni título. Y acá estoy especificando que el título vaya centrado y que el subtítulo vaya centrado. El R no va a tener problema con eso. Pero prefiero, es decir, pues puede que ustedes no estén de acuerdo. Si quieren háganlo así, si quieren copien todo esto y péguenlo. Eso les va a ahorrar tiempo. Pero vamos a ir de nuevo poniendo como paso por paso ya un poco más rápido. Es decir, sin detenernos tanto a ver qué es lo que hace cada cosa. Pero sí para tener presente qué es lo que vamos a modificar. Entonces lo primero que vamos a modificar es el, el plot.background, ¿no? Es decir, el fondo, el color de fondo. Entonces element rect, le voy a decir fill igual a light cyan, ¿sí? Ese es el color de fondo del gráfico. El panel.background, que es el color interno del gráfico, le voy a decir element rect y le voy a decir fill igual a beige, entre comillas, siempre los colores. Listo. La grilla, ¿sí? Digamos que quiero que respete la misma grilla, entonces panel grid element line, y en element line entonces le voy a decir que el color sea gray 90 y que el line type sea igual a long dash, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa? El color de los ejes, de los títulos del eje. Entonces voy a decir axis punto title, axis.title, y en este caso se va a aplicar para ambos. Le voy a decir element text y que el color sea igual a dark slate gray, ¿sí? De esa manera tengo el mismo color que en los títulos. ¿Qué otra cosa tengo que especificar acá? Hay algo en este gráfico, miren, que tiene un pie de página, ¿sí? Acá tiene el pie de página justamente de la fuente de los datos. Yo puse acá como la elaboración y alguna información respecto al gráfico que por si alguien necesita aclaraciones. Por ejemplo, que la visualización contiene información de 174 países y que el tamaño de los puntos está en función de la población total, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poner ese pie de página? Si ejecuto esto ya el formato es muy parecido al de arriba, ¿sí? Ahí lo estoy ejecutando. Ahí ya terminó de ejecutar, pero se está demorando un poquito en mostrármelo. Ahí ya me lo mostró, ven, ya tiene el mismo formato del de arriba. Lo que tengo que decirle acá dentro del labs es caption, ¿sí? De esa manera especifico como el pie de página. Y entonces lo que voy a decir es fuente, dos puntos, Banco Mundial y BIDEM, ¿sí? ¿Cómo está? BIDEM-2019. Después barra vertical y yo puse elaboración, dos puntos, y puse mi cuenta de Twitter. Ustedes pueden poner el nombre suyo. Entonces voy a poner, por ejemplo, en este Esteban Gómez. Esteban Gómez, listo. Dense en cuenta que ahí hay un salto de línea. Entonces lo que hice fue eso que ya les expliqué, /n para pasar a una línea abajo, /n, y entonces empiezo pues a escribir de nuevo. La visualización contiene información de 174 países, y además lo otro que dije es que el tamaño de los puntos, si es así, el tamaño de los puntos está en función de la población total. Bien, entonces de esa manera como que termino esta parte de la visualización, al menos de la estructura externa. Pero ¿qué pasa? O sea, ejecuto eso. Cuando ejecuto eso, es como que se me va a especificar con ciertas formas el pie de página que no es el que yo quiero. Tengo que decirle cómo quiero que organice el pie de página. Ahí voy a ver el resultado en breve. Ahí está, me aparece como alineado a la derecha.
y me aparece en negro. Entonces lo que tengo que hacer es acá, dentro del team, especificar lo siguiente. Vamos a correr esto bien para acá. Bien. Plot.caption igual a qué? A element-text. Y entonces ahí voy a especificar que el color sea el mismo que tengo para todas las letras, que es Dark Slate Gray. Listo. El HJust es lo que me define a mí la alineación horizontal. Entonces le voy a decir que sea 0, que esté alineado a la izquierda. Y ya, o sea, con eso ya modifico en gran parte lo que quería modificar. Algo que quiero que noten es que la distancia entre la leyenda del título del eje X y ese pie de página es como muy pequeña respecto a lo que se observa acá. Acá hay como más distancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para generar más distancia ahí? Igual que hacía con los saltos de línea, ¿sí? Solo que lo pongo al comienzo del pie de página. Entonces acá pongo "-n", y ahí como que lo que hago es empezar en una línea más abajo. Ejecutemos esto, a ver cómo nos queda, a ver si ya se parece bastante más a lo que necesitamos. Ahí ya se parece bastante más a lo que necesitamos. Obviamente las dimensiones del gráfico todavía están afectadas por el visualizador. Sí, yo lo que voy a hacer es darlo más alto y más ancho para que esto no se solape menos y esto se vea completo. Nos falta modificar la fuente. Entonces acá voy a poner, como hicimos antes, text igual a element text. Y le voy a decir que family igual a, entre comillas, Cambria. Esa fue la que yo decidí utilizar. Ustedes si quieren utilizar otra, pues adelante. Bien, entonces antes de volver a ejecutarlo, dense en cuenta que acá los quiebres que tiene 0, 0.25, 0.5 y 0.75 son mucho menos de los que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para modificar eso? Acá dentro de esto que estoy realizando, entonces voy a agregar un scale y continuous. Y acá entonces lo que tengo que decirle es, por ejemplo, n.breaks, ¿sí? El número de quiebres que sean 10. A ver cómo queda así. Ahí lo ejecuto. Y ya se parece mucho pues a nuestro gráfico final. Hay algo que nos falta, que es agregar eso de la leyenda que había acá, de los continentes, con las respectivas formas. Entonces, nos vamos a ir a una pausa de 10 minutos. Y cuando volvamos, añadimos eso. ¿Les parece? Bueno, como les decía, nos falta añadir esta leyenda, ¿sí? Esta leyenda de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer, es decir, acá esto no fue neutral haber puesto esto así. Una de las cosas que me gustaría que vean es que ggplot puede trabajar con múltiples bases de datos dentro de la misma visualización. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una base de datos que contenga la información específica para poner estos puntos. Y después les muestro también cómo poner estas etiquetas de otra forma. Es decir, cómo poner texto dentro de los gráficos de otra manera. Entonces, vamos a crear la base de datos que contiene estos puntos. Quédense en cuenta, o sea, acá qué información hay. Hay un valor para el eje X, ¿sí? Hay un valor para el eje Y en cada uno de los puntos. Y además, los puntos están coloreados a partir del promedio de los continentes. Entonces tenemos que crear una variable que contenga el promedio de los continentes de la variable de democracia. Adicional a eso, vamos a crear dentro de esa base de datos esta leyenda, que es el nombre del continente seguido por, entre paréntesis, el valor del índice. Entonces, vamos. Eso lo vamos a poner arriba del gráfico porque justamente es algo que va dentro del gráfico, entonces tenemos que crearlo como antes, ¿sí? Y le voy a poner continentes. ¿Sí? Entonces, en continentes, ¿qué va a ser? Va a ser a partir de mapa, conecto con un group by. ¿Group by qué? Group by continentes, ¿sí? Y le voy a pedir que me dé el summarize, o sea que me dé el resumen le voy a poner min igual a min b2x polyarch. Acá por las dudas na.rm igual a true, ¿no? Si ejecuto eso, es decir, acá todavía no lo voy a guardar, simplemente quiero ver qué me devuelve. Ahí lo está corriendo. Y dense en cuenta que es raro que para generar un resumen se demore tanto, ¿no? Es decir, como que se está demorando mucho para mostrarme el resumen. ¿Por qué se está demorando tanto? Se está demorando tanto porque la información está almacenada como si fuera una base que contiene, una base que contiene los polígonos para dibujar
eh, un mapa, ¿sí? Esto del geometry es justamente, no es una variable normal. Dense en cuenta que como que adentro yo veo unas cosas extrañas. Entonces esto del geometry es un tipo particular de característica que tiene la base que la convierte en otro tipo de base que es simple feature. ¿Cómo hago para convertir esto en una base de datos normal? Entonces tengo que utilizar una función que se llama así, st-drop geometry. O sea, lo que hace es eliminar la geometría. Entonces de esta manera ya vuelvo a tener una base de datos como una base de datos normal, digamos. ¿Ven? Ahí no se demoró nada en calcularlo. Ya tengo una de las características que necesitaba, que era la media, que es a partir de la cual se van a colorear los puntos. Ahora tengo que decirle que agregue otras cosas. ¿Qué cosas? Más. Mutate. Entonces lo primero que quiero que agregue es el punto en el eje X en donde se van a ubicar esos puntos. Que si ustedes se fijan en el gráfico, es como que todos están en el mismo nivel de X. Eso es en 5.5. ¿Sí? Yo especifiqué ese valor para los puntos. Entonces X va a ser 5.5. Coma. Y sí varía. Porque si pongo obviamente el mismo punto para Y, entonces todo queda solapado. Entonces en Y lo que pongo es un vector que va desde el 9 hasta el 7.66, bajando o sea, como que divido la unidad en tercios. Entonces pongo 0.9, 0.866, 0.833, 0.8 y finalmente 0.766. ¿Sí? De esa manera me aparece con este distanciamiento los puntos. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo el X, ya tengo el Y ya tengo el valor de la media. Me falta lo de la etiqueta. Que lo de la etiqueta es combinar esta columna que tiene continentes con esta columna que tiene la media. Entonces vamos a ir creándola acá. Le voy a dar label. Así le voy a poner como título y le voy a decir hay varias funciones para pegar texto, para concatenar texto. Si alguien ha trabajado con Excel, pues está esa función que se llama concatenar, ¿no? Que me permite concatenar el valor de distintas columnas, pegarlo como si fuera texto. Acá está algo similar. Entonces es str-c, esa es una de las maneras, una de las funciones para hacer eso. Que todas las funciones, hay un conjunto de funciones para manipular texto que empiezan por str y que eso viene del paquete stringer, que es un paquete que está dentro del tidyverse y que me sirve para manipular texto. Entonces strc, ¿qué cosa? Tengo que poner las cosas que quiero que combine. Entonces quiero que combine continentes, min. ¿Sí? Veamos qué pasa si ejecuto eso así tal cual como está. O sea, que combine una con la otra. Ahí lo voy a ejecutar y me va a mostrar. Ahí está, miren. Primero me sale pegado, o sea, no me sale ningún espacio. No me salen los paréntesis con los que sale la leyenda. Y acá me aparecen un montón de decimales. Entonces, ¿cómo corrijo esas cosas? Lo primero que voy a corregir es los decimales. Entonces aquí le voy a decir round. ¿Sí? Round es de redondeo. Lo primero que le doy es el número que quiero que redondee. Y lo segundo que le doy es la cantidad de decimales que quiero que tenga en cuenta. En este caso quiero que tenga en cuenta 2 decimales. Entonces de esta manera ya se corrige en parte lo que tengo ahí. ¿Ven? Ahí está. América 0.64. Bueno, los valores. Sigue habiendo un espacio que no existe y no están los paréntesis. Entonces eso lo tengo que agregar acá. Como si fuera un texto adicional. Entonces coma. ¿Sí? Acá esto se separa por comas. Y entre comillas, entonces, el espacio que quiero que exista entre la palabra y los números. Y agrego el lado izquierdo del paréntesis. Y después, donde termina el round min 2, después de esa coma, entonces agrego el otro paréntesis. Comillas, el que cierra paréntesis. Y este sep es importante porque lo que yo estoy diciendo es que la separación que ponga por defecto es ninguna. ¿Por qué quiero que no ponga, o sea, por qué quiero que ponga ninguna separación? Porque si yo le dijera acá que, por ejemplo, que ponga la separación de espacio, miren lo que pasa, ¿sí? Es decir, acá, en principio ahí separaría América del número, pero en los paréntesis me los pondría también con un espacio. Miren, ¿ven? Me pone como un espacio entre los paréntesis y el número, y eso no me gusta. Entonces, lo que hago es darle el espacio que yo quiero que haya entre la palabra y el número acá. Ahí está el espacio. Y en sep le digo que no ponga ninguna separación. Listo. Ejecuto. Veamos. Ahí está. Ya esa sería la etiqueta que finalmente a mí me interesa poner. Listo. Entonces ya con esta base de datos, ahora sí ya tengo todo lo que necesito. Le voy a ejecutar para decirle que se cree. Ahí está. Continentes se creó. Ahora es una base de datos de 5 observaciones y 5 variables. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que agregar puntos en este gráfico. Entonces simplemente acá voy a agregar con otro más un geoPoint. ¿Sí? Solo que qué cosas tengo que tener cuidado acá. En primer lugar, que la data
no es la que ya está preespecificada acá, no es mapa. La data es lo que acabo de crear, que es continentes. ¿Sí? Coma. En el mapping, que me permite a mí definir la estética, ¿sí? Del X y el Y, entonces le voy a decir mapping a aesthetics, ¿no? Y entonces en X va a ir el valor de X, que yo definí en la base. En Y va a ir el valor de Y, que yo definí en la base. En color va a ir el valor de min, que definí, que es el promedio de el índice de democracia. Va a ir min. Y ya, con esto ya en principio. Ah, y en shape, o sea, la forma de los puntos, porque justamente yo quiero que esas etiquetas sirvan para señalar la forma de los puntos que hay en el gráfico. Entonces shape está en función de continentes. ¿Sí? Listo, con eso ya en principio tendría algo muy cercano a lo que sería mi resultado final. Vamos a ver. Ahí ya me pone los puntos como yo necesito que me los ponga de acuerdo a mi visualización final. Miren, ¿ven? Ahora, me volvió a salir esto. ¿Por qué me salió esto? Porque siempre que yo dentro de un geom, dentro del aesthetics, aplique algo que no sean los ejes, sino que sea el color, la forma, el tamaño, bueno, me van a salir esas leyendas. Entonces tengo que decirle show.legend igual a false. Bien. Me falta poner las leyendas. Entonces, esto de las leyendas, que lo que voy a hacer ahora, sirve para poner cualquier tipo de texto que ustedes quieran poner dentro del gráfico. ¿Sí? El geom text, como que por principio, lo que hace es poner un valor específico de texto, pero que está como almacenado en una base de datos y yo quiero que concuerde con todos los puntos. Bueno, como vamos a poner estas leyendas ahora, en este momento, no necesariamente se tiene que cumplir eso. Yo, por ejemplo, podría poner acá un texto de se ve que Asia es poco democrático, ¿sí? Acá en esta zona. Y eso lo puedo hacer con lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer se llama así, annotate. Annotate. Y en annotate va lo siguiente. En geom va, entre comillas, text, cuando lo que quiero poner es texto. Coma. En X, entonces, ¿qué es lo que quiero en X? En este caso, como son varios valores que coinciden con la posición, entonces voy a utilizar esa base de datos. Pero como les digo, no necesariamente tienen que estar la información almacenada en una base de datos. Continentes, pesos, X, pero entonces quiero que se mueva un poquito a la derecha, porque si lo doy así tal cual, lo que va a hacer es poner el texto sobre el punto. Entonces le voy a decir que lo pongan más, o sea, acá los puntos están en 5.5, ¿sí? Ahí aparecería esta variable 5.5. Entonces que le sume, o sea, que sea 5.9, por ejemplo. Entonces que le sume 0.4. Y, o sea, yo sí quiero que el Y sea el mismo que aparece en los puntos. Entonces continentes, pesos, Y. Eso queda igual. Lo otro que tengo que decirles es el label, o sea, qué etiqueta quiero que ponga. Entonces acá quiero que ponga continentes, pesos, y nosotros guardamos el texto como label. ¿Sí? ¿Ven? Ahí está, label. Listo. Y además, modifiquémosle de una vez el color, porque el color que aparece en la visualización final es el mismo que tiene esta recta de regresión, que es Olivet Wrap 3. ¿Qué me estaría faltando? A ver. No, o sea, después vemos lo del tamaño. De pronto el tamaño puede ser que tenga que modificarlo. Pero entonces acá dense en cuenta, ya acá lo voy a guardar como disper para exportarlo y que no me demore tanto en la visualización. Entonces lo voy a ejecutar. Ahí no me lo va a mostrar, simplemente creó el gráfico. Y le voy a decir ggsafe file name. Le voy a poner dispersión de mock pip.png. Es importante poner la extensión en plot. Entonces le voy a decir que me muestre disper, o sea que exporte disper, y dpi igual a 500. Y vamos a poner unas dimensiones parecidas a las del mapa. Entonces el mapa yo lo había guardado con 8.4, creo que era, ¿no? Sí, acá está 8.4. Vamos a poner esas mismas dimensiones. Entonces de ancho 8 y de alto 4. A ver qué tal queda. Entonces voy a guardar esto así para que, pues, para facilitar la visualización, porque acá se me está demorando mucho en mostrármelo. Ahí ya se ejecutó, ya se guardó. Voy a mi directorio de trabajo y aparece como dispersión. Acá está, dispersión, no, este no es, aparece al final a veces. Ahí está, dispersión de mockpip. Lo abro
Y vamos a ver qué tal quedaron. Bueno, más o menos, o sea, está muy grande la letra, por eso se solapa. Cuando yo la achique, no se van a solapar entre ellas y no se van a parar sobre los puntos. Entonces vamos a darle un tamaño más pequeño. Y dense en cuenta que acá no me está tomando que el tipo de letra. O sea, me está poniendo un tipo de letra distinto, no me está poniendo el que yo quiero que ponga. Entonces vamos a poner otro tipo de letra. Vamos a poner, perdón, vamos a especificarle el tipo de letra. Entonces acá en annotate vamos a poner coma de family, perdón, es el argumento. Family igual a Cambria, entre comillas, la C con mayúscula, Cambria. Y el size, el tamaño, démosle un tamaño de, no sé, 3. A ver qué tal queda la visualización. Entonces, ejecuto, vuelvo a guardar. Ahí está guardando. Vamos a ver, dispersión pip de mock. Ven, ahí ya está mejor la cosa. Quizá un poquito más pequeña, pero bueno, eso ya, a mí me parece que ahí sí, le cabe un poquito más pequeña la letra, porque todavía como que está muy junta. Y ya, o sea, con eso ya terminamos. Ahora, dense en cuenta algo que yo les decía. Por ejemplo, acá Ucrania está dentro de Nigeria. Y gracias a la transparencia yo logro distinguirla. Porque si no, yo no podría ver a Ucrania en absoluto. Igual acá con El Salvador, y esto creo que es Indonesia. Ven ahí como que el puntico, yo alcanzo a ver que existe, que está. O acá estos dos que se cruzan, Uzbekistán y Vietnam. ¿Ven? Ahí la visualización me alcanza a dejar ver que pues uno está sobre el otro, o sea que ahí hay dos puntos. Bueno, eso es por lo de la transparencia que les decía antes. Bueno, achiquemos eso y ya casi terminamos. Entonces voy a decirle a esto que lo ponga más pequeño en size, le voy a decir que ponga 2.5, ¿sí? En text que tengo 2, sí, 2.5 está bien. Listo, ejecutemos. Y guardemos este por separado así tal cual como está. A ver si las dimensiones me cuadran. Sí, las dimensiones me cuadran. Entonces guardemos este por separado así tal cual como está. Este sería como guardé por un lado el mapa, guardé por otro lado el gráfico de dispersión, ¿no? Entonces si los quiero presentar separados, pues ya los tengo separados. No tengo que recortar la imagen o algo así, ¿sí? Simplemente pues ya guardé por separado ambas imágenes, ¿sí? Este sería ya el gráfico final. Lo que vamos a hacer ahora es juntarlos. Que de esta manera, o sea, esta función con la que los vamos a juntar a mí me permitiría hacer como infografías en R. Yo de hecho he hecho varias de ese tipo, agregándole texto y cosas de esas y ese tipo de cosas. Entonces la función que necesitamos ahora es una función que se llama patchwork. Entonces install.packages y van a poner patchwork, ¿sí? Esta no se demora casi nada en instalarse, es una que se instala bastante rápido. La voy a copiar y la voy a pegar en el chat. Ahí está, patchwork. Y una vez que la instalan, pues obviamente lo que hacen es activarla. Library patchwork. Bueno, y acá hay algo que quiero pues como que tengan presente. Esta librería es realmente, pues a mí me resulta muy útil. Muchas veces la he utilizado para muchas cosas. Lo primero que les permite es, por ejemplo, si quieren poner un gráfico al lado del otro, ¿sí? Ponerlos en la misma línea. Ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, tengo guardado el mapa como map, ¿sí? Este es el gráfico, map, más disper, y ya ahí automáticamente pone un gráfico al lado del otro, ¿sí? Acá si lo ejecuto se me va a demorar un montón, pero a ver, hagamos la prueba. Y me va a salir súper distorsionado por el visualizador acá que está súper pequeño. Pero ahí lo que va a buscar es poner un mapa, perdón, el mapa y al lado el gráfico de dispersión, ¿ven? Ahí está. Si quiero poner uno sobre el otro, es decir, los quiero poner tal cual como está la visualización que tengo acá, la visualización final que estamos haciendo, donde el mapa sale arriba y el gráfico de dispersión abajo, es mapa dividido disper, ¿sí? Y entonces de esa manera pone uno sobre el otro, acá de nuevo, es decir, me va a salir legible, pero la idea es que vean más o menos como la onda de cómo trabaja esta función, este paquete, ¿sí? Acá voy a poner más disper. ¿Ven? O sea, ahí es ilegible eso, pero bueno. Con mapas, perdón, con visualizaciones más sencillas. Visualización en horizontal. Con visualizaciones más sencillas y a veces queda bien así. Visualización en vertical. Bueno, ¿qué limitación tiene esto? Que cuando yo le digo map al lado de disper, le da el mismo espacio a la primera que a la segunda. Y cuando yo pongo map y abajo disper, le da el mismo espacio al de arriba que al de abajo.
Entonces ahí tengo algunas limitaciones. ¿Cómo hago para tratar de solucionarlas? ¿O qué puedo utilizar en lugar de eso? Hay una función que se llama grabplots, que justamente es de patchwork, grabplots, y me permite a mí especificar las dimensiones que quiero que tengan las visualizaciones. Entonces lo que le voy a decir es que lo primero que tengo que ponerle son el orden de las visualizaciones. Entonces primero map y segundo disper, ¿no? Son las dos visualizaciones que quiero poner. Y acá puedo especificarle, o sea, para que salga una arriba de la otra, le digo que el número de columnas en que tiene que poner los mapas es una sola, ¿sí? Que es igual a que si yo pusiera, por ejemplo, nrow igual a 2, o sea, que ponga los dos gráficos en dos filas. Es igual que los ponga en una sola columna. Entonces, nrow 2, sí, lo voy a dejar así. Y acá, es decir, a mí lo que me interesa modificar en este caso es el alto. O sea, qué espacio le voy a dar a cada uno de alto. Porque como que se van a estar peleando la distancia vertical. Entonces, acá en heights, yo justamente tengo que decirle que en un vector esto trabaja de la siguiente manera. En el primer valor pongo el espacio que quiero que tenga el primer gráfico, o sea map. Y en el segundo valor pongo el espacio que quiero que tenga el segundo gráfico, o sea disper. Acá lo importante no es el valor absoluto, sino la relación entre ellos. Entonces si yo quiero que disper tenga un tamaño de 1 y quiero que el mapa tenga, no sé, el 60% de lo que ocupa disper, entonces acá pongo 0.6, ¿sí? Y de esa manera entonces este ocupa el 100% de su espacio y este ocupa el 60% del espacio de este, ¿sí? Listo. Acá lo que hago es guardarlo esto como gráfico. Yo voy a poner así, gráfico. Lo ejecuto. Creé un nuevo objeto acá, ven, se llama gráfico. Y entonces ahora voy a exportar gráfico, ¿sí? Con las mismas funciones que antes, ggsave. Abro paréntesis, file name. Entonces voy a poner mapa disper final .png, coma, en plot. Entonces lo que quiero que grafique es gráfico, que fue el objeto que acabo de crear con grabplots. En dpi, igual que antes, 500, dpi 500. Y en width, o sea, en el ancho y en el alto. Entonces dense en cuenta, yo quiero que sea un gráfico mucho más alto que ancho. Entonces el ancho, digamos que le voy a poner, no sé, 6. Y el alto, el height, le voy a poner 12, ¿sí? Bueno, veamos qué es lo que me genera cómo se guarda esta visualización. Ahí ejecuto. Ahí se está guardando. Listo, ya se guardó. Vamos a ver la visualización. Acá está mapa disper final. La veo. Y bueno, es como que está muy angosto. Sí, tiene que ser más ancho. Tiene que ser más ancho. Dense en cuenta que lo angosto que es hace que acá se pegue la leyenda con los puntos. Y acá, bueno, sale raro también. Es como que acá hay mucho espacio. Y acá también. Eso es porque está muy angosto la visualización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá darle más ancho. Este ancho va a ser de, no sé, 10. A ver, pongámoslo así. A ver qué tal queda. Ejecuto. Voy a borrar esto. A cerrarlo, perdón. Ahí se está ejecutando. Bien, ya se ejecutó. Vamos a ver cómo quedó ahora. Ahora sí ya, pues es una visualización mucho más acorde con lo que les mandé. ¿Sí? Obviamente, es decir, la visualización en el computador no es la más adecuada porque la imagen está en vertical. Entonces, pues una pantalla horizontal no queda cómoda. Pero si ustedes la ven en el celular, que fue como se las mandé, pues ahí sí se ve como mucho más clara la visualización, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto estaríamos ya finalizando. No